Sí, estamos con un miembro de la Fiscalía. Quiero que se presente el mismo. Señor Ross, muy buenas noches. Muy buenas noches para TJ, para Aurora y para todo el pueblo de San Andrés de los Santos, los Estados Unidos que también nos están observando hasta ahora. Mi nombre es Andrew Ross, fiscal de distrito actualmente en funciones. Señor Ross, a punto de que abran oposiciones en la Fiscalía, ¿cierto? Sí, especialmente en el Buró de Investigaciones. Es la sección en la que estamos más próximos a abrir oposiciones. No obstante, también para la rama judicial se está pensando la apertura próximamente. Igual les puedo adelantar que estamos pensando una reforma en el proceso de selección que tenemos actualmente. Vamos a centrarnos, mucha gente ahora mismo nos estará viendo y habrá gente que nos va a ver, sobre todo porque tendrán esas ganas de querer entrar en los Santos Attorney General, ¿no? Me dice usted que van a abrir oposiciones en la rama de Bureau Investigaciones. ¿Puede ser que sea una rama, una división, un apartado específico de la Fiscalía? Sí, es correcto, Jay. La Fiscalía como tal cuenta con dos ramas principales. La rama judicial, que es la que se compone por los fiscales, los asistentes fiscales y toda la parte judicial, y la parte investigativa. El SAC tiene su propio cuerpo de investigación que es el que le permite finalmente recolectar las pruebas que los fiscales requieren y bueno, evidentemente esto no excluye la colaboración armónica que hay con las otras instituciones y LEOs que también tienen funciones investigativas porque al final es un trabajo mancomunado, pero sí, el SAC tiene esas dos ramas principalmente. Va a haber una reconstructuración en el proceso de selección de esa academia. ¿Nos puede avanzar algo? Sí, actualmente pues hasta el día de hoy todavía el proceso de selección de posiciones que manejamos era muy en función de la demanda que teníamos internamente, lo cual pues a buenas a primeras es algo lógico, ¿cierto? Pero tenemos pensado reestructurar un poco para que no sean ese formato de oposiciones cada 1, 2 meses o mes y medio, sino que esté permanentemente abierto. Sin embargo, pues es una reestructuración, una reforma que todavía está en construcción y hasta el momento todavía sigue en vigor el proceso que tenemos actualmente. Aurora Bianco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, yo tengo una pregunta para el señor Ross, bueno, estábamos hablando del tema de las oposiciones, pero yo voy a dejar ese tema un poquito al lado, ¿vale? Si os parece bien. Y bueno, a mí me gustaría más adentrarme un poquito en el tema de ser fiscal, como es usted. Y a mí me gustaría preguntarle cuáles son los principales retos o desafíos, por así decirlo, que se enfrenta usted en el sistema judicial de esta ciudad, de Los Santos. Sí, es una pregunta muy válida y muy interesante porque yo creo que en definitiva hay muchos ciudadanos que desconocen la labor que adelantamos. Te lo voy a explicar o te lo voy a responder esa pregunta a partir Claro, claro. de las, los principales resultados operativos que tuvimos el año pasado. El año pasado tuvimos unos resultados muy importantes en cuanto a allanamientos, que es una de las principales labores que adelantamos. Nos permitió incautar más de 500 armas en total, más de 1.500 cargadores aproximadamente, 800 bongs de sustancias estupefacientes y aperturamos alrededor de 34 investigaciones penales. Ahora, ya en cuanto a lo que respecta a la persona que en últimas ejerce el cargo. Claro que se enfrenta a retos en el día a día, retos en materia de seguridad personal, de protección de datos, dilemas éticos como cualquier otro puesto público, pero no sé si Aurora gustas que hable más desde la parte de los retos que tiene el ser humano que
en últimas ejerce el cargo de fiscal o los retos de la institución como tal que afrontamos actualmente. Bueno, podemos hablar de ambos en realidad, pero a mí me gustaría más conocer sobre a lo que se enfrenta en realidad un fiscal a la hora en el sistema judicial que tenemos en Los Santos. Vale, te comentaría en primer lugar que uno de los aspectos más retadores de esta profesión es la consecución de pruebas. En últimas, entenderán que delitos ocurren todos los días y los ciudadanos acuden a las instancias judiciales, imponen la denuncia a la policía o directamente ante la fiscalía y muchas veces ponen en conocimiento hechos delictivos, pero obviamente no cuentan con las pruebas suficientes o bien porque no habían cámaras de seguridad o bien porque X o Y motivo. Entonces, la primera función del fiscal es dirigir las investigaciones y pues un primer reto ante cualquier denuncia es considerar si en una investigación preliminar vale la pena abrir una investigación formal o no. Y como te comentaba, es muy retador muchas veces conseguir las evidencias, aunque contamos, como les comentaba al principio, también con la rama investigativa, también en colaboración con el FIP, con las otras divisiones investigativas de las LEO, pero muchas veces esos esfuerzos son insuficientes y bueno, te diría que ese es un primer reto en materia de reducción de impunidad, como realmente que hayan suficientes evidencias. Claro. Otro reto, pues puede ser a nivel eh, ético, que es básicamente el problema que tiene no solo los fiscales, sino los abogados en general y los profesionales del derecho. Y es que muchas veces ustedes saben que hay problemas o dilemas éticos, morales, que muchas veces no coinciden con el derecho. Entonces, ejemplos hay muchos en donde la ley quizás es un poco más fuerte de lo que nos gustaría hacer o por el contrario un poco más débil. Entonces, temas de garantías procesales, por ejemplo. A todos nos Claro. gustaría que si el día de mañana fuéramos acusados de cualquier cosa, tuviéramos los mismos pues, procesos, el debido proceso y los derechos que fueran garantizados. Y muchas veces lo que pasa y una frustración de la ciudadanía es que ese debido proceso que pues sin lugar a dudas debe ser garantizado para todos, termina beneficiando en algunos casos a esa persona que en el fondo sí son culpables de X o Y delito. Entonces son dilemas que, bueno, hay sistemas jurídicos que benefician más la verdad procesal que otros más garantistas, otros menos. Pero sí, no quisiera extenderme mucho tampoco en las respuestas. No, no, bueno, es que sí, va. No, al contrario, hay mucha gente que le debe estar escuchando con mucha atención, sobre todo, o que le van a escuchar luego en la plataforma en diferido de esta televisión, porque es interesante escuchar a un miembro de la Fiscalía hablar sobre el lugar donde muchas personas quieren opositar, ¿no? ¿Qué espíritu, qué capacidades deben de tener esas personas que quieren entrar en la Fiscalía? Bueno, yo diría que la principal sería como una aptitud muy enfocada en la solución de conflictos. En últimas, como les digo, muchas veces las cosas no salen como uno espera en X o Y investigación y como una cualidad importante que debe tener cualquier funcionario de esta rama es saber cómo buscar soluciones en lugar de culpables y intentar solucionar siempre las dificultades que a los que nos encontremos, igual, claro que siempre dentro del marco de la ley de la Constitución. Otra cosa, el trabajo colaborativo en equipo, en últimas esto también tiene un componente científico muy importante y es que eh, es importante que en el marco de las investigaciones siempre se esté dispuesto a escuchar diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, y es en últimas un trabajo muy multidisciplinar, si se quiere. Entonces debe ser una persona también con mucha adaptación al cambio, que esté pendiente siempre
ya atención al detalle, es muy importante, atención al detalle, porque eso puede marcar la diferencia en muchos casos entre un caso exitoso y uno que se queda en la impunidad. Muy bien. Claro. Bueno, pues bueno, yo voy a hacer también una pregunta, Norris, si me permites claramente. Bueno, a mí me gustaría también saber un poquito sobre, claro, a ver, hemos estado hablando de los retos y desafíos que se enfrenta a la hora de, bueno, de ser fiscal en ese ámbito, ¿no? Y adentrarse en el sistema judicial que tenemos en este estado. Eh, a ver, vamos bueno, te quiero preguntar qué medidas tomaría usted, por ejemplo, porque, a ver, tampoco sé cómo es la relación entre la comunidad y bueno, las fuerzas, por así decirlo, de esa institución, pero ¿qué medidas tomaría usted, por ejemplo, para mejorar esa relación? Porque no en todas las instituciones que tenemos en San Andreas tengamos buena relación con, Espérate. bueno, buen compañerismo, ¿no? Digámoslo Sí. así. Entonces, claro, Antes, ¿cómo es sí, la relación de los Santos Attorneys General con el Departamento de Policía, con el sheriff exacto. y con otras instituciones? Y lo digo porque a veces, si el Departamento de Policía quiere hacer un allanamiento en una casa, requieren la presencia y la aprobación de un fiscal. Y a veces eso genera un poco de controversia o un poco de frustración por parte de algunos agentes, no todos, pero hay que aplicar la ley. No sé cómo es la relación con el departamento de policía, con el sheriff y con otras instituciones. Sobre todo estas dos principales porque me imagino que son con las que más colaboran. Sí, bueno, yo te respondería esa pregunta en dos instancias. Primero, ya que ponías el ejemplo de los allanamientos, habría que precisar que no en todos los casos se requiere ni la presencia ni la autorización de un fiscal para el ingreso a una propiedad. Eh, Hay dos causales principales por las que la policía puede ingresar a una propiedad privada. Una de ellas es cuando hay un delito en flagrancia. En ese caso, la policía puede entrar sin problemas. Suponte que vos estás, Jay, en una persecución porque te saltaste un semáforo en rojo y la policía comenzó a perseguirte y te refugiaste en tu propiedad privada. En ese caso, la policía puede ingresar de inmediato sin esperar la presencia de un fiscal. Ahora, ya si la policía o la fiscalía o cualquier leo viene haciéndote un seguimiento por X o Y delito, suponte, no sé, fabricación y porte, sustancias ilícitas, estupefacientes, etcétera, ya se entiende que hay una investigación previa. Entonces, en ese caso, inevitablemente se requiere la autorización no de un fiscal, sino de un juez de la República, de los Santos Courts, que autorice precisamente el ingreso para garantizar también el derecho a la propiedad privada. En ese caso, la función del fiscal, más que autorizar, aunque sí hay una función de intermediación entre la Corte y la Fiscalía y la leo que solicita, pero más que autorizar, es supervisar. Hay un concepto que es el de la cadena de custodia. Y es que si estos procedimientos no fueran acompañados por la fiscalía, es muy probable o fuera mucho más probable que esa cadena de custodia que hace referencia a que la recolección de evidencias no sea contaminada. Ustedes siempre ven a los funcionarios con esos trajes blancos, bueno, eso forma parte de la cadena de custodia. Y un poco la labor de nosotros es supervisar esos procedimientos para que no se vulnere ningún derecho ni de la persona que es propietaria del predio que se está allanando y tampoco se vulnere la cadena custodia al momento de recolectar evidencias. Eso por un lado. Por otro lado, me preguntaba sobre la relación con las demás instituciones. En ese sentido, te diría que es muy buena, realmente nos llevamos muy bien con las instituciones de San Andreas en general. Hay un principio constitucional que es el de colaboración con la justicia, entonces no solo para casos de allanamiento, sino para casos de investigaciones en curso, constantemente tenemos que estar solicitando información y hay otra de función que también tiene los Santos Attorney General en su misionalidad y es la de
fiscalización de gubernamentales o hacer un poco control a las instituciones gubernamentales en tanto a temas de corrupción o de abuso de autoridad, de poder, etcétera. Y yo te diría que eso pudiera generar más fricciones que el mismo hecho de los allanamientos. Sin embargo, las cúpulas directivas de las demás instituciones son conscientes y siempre se han prestado colaborativas cuando hemos necesitado solicitar información de ellas. Y ahora la pregunta que ha hecho Aurora, em, ¿cuál es la relación con el departamento de policía y el sheriff con, con ustedes? No, muy buena. Pues es una relación bastante, por decirlo así, funcional. O sea, ellos, como también lo ha adelantado Aurora, en últimas sí requieren de mucha coordinación con nosotros para adelantar sus procesos y de viceversa también, porque en últimas el objetivo es el mismo y es reducir la criminalidad en el Estado, etcétera. Entonces es una labor muy mancomunada, es una labor de colaboración y de cooperación que se lleva en términos armoniosos. Pues enseguida Aurora Bianco vuelve a formular su pregunta en que iba en relación con esta última que acabo de hacer. Vamos a publicidad y volvemos ya de ya. Hasta ahora. Soy Emilio Conde, fundador de Construnova, y a mi lado está Mike Boris, cofundador de Construnova, y estamos aquí para ayudarte. En Construnova reformamos, rediseñamos y decoramos tanto viviendas como almacenes, tiendas o mecánicos. Así que no lo dudes más. Llama al 270-125. Construnova, construyendo tus sueños. En Social Hub ofrecemos membresías con acceso exclusivo a contenido personalizado. En nuestra app no solo compartes fotos, sino que construyes experiencias. Con la, bueno, con la relación, bueno, ¿cómo es la relación, ¿no? ¿Qué mejoraría, la- no? Sí, exacto. ¿Cómo se mejoraría esa relación si se puede saber claramente? Ok, sí, ya acordé la primera pregunta, creo que iba como mencionando en términos de medidas. Bueno, no hay realmente una relación de subordinación directa, realmente nosotros no tratamos de que no sea una relación jerárquica, por más de que las Leo sí pues deben responder a los requerimientos que hacemos desde la institución. Pero yo te diría que constantemente intentamos mejorar la coordinación y la comunicación con las instituciones y las relaciones en últimas. ¿Cómo lo hacemos? Pues programando reuniones periódicas, realizando encuentros. También a nosotros nos interesa mucho entender las dificultades que tienen estos organismos. Entonces, yo realmente yo pensaría que no es un asunto problemático en esos momentos. No sé si ustedes tienen un diagnóstico distinto, pero realmente para nosotros las relaciones están bien en esos momentos, están funcionando perfectamente. Obviamente todo siempre tiene oportunidades de mejora, pero a mí me parece que en esos momentos tenemos muy buenas relaciones. Perfectísimo. Aurora, si quieres preguntar algo relacionado con este tema. No, te doy paso a ti, claro. Te doy paso. Magnífico. Yo vuelvo otra vez con el tema de la academia. Es que pienso con eso, con esa gente que quiere entrar, ¿no? Yo, a ver, no he entrado nunca en alguna, bueno, sí, alguna vez he entrado en alguna gubernamental, Wizzel en este caso, pero tengo amigos que han querido postular, por ejemplo, al departamento de policía, alguno tengo en el sheriff, ¿no? Y siempre que han querido entrar, querían siempre información. Y es por eso que quiero
bueno, pues recordar a la audiencia que esta televisión les da la oportunidad de hacer sus preguntas al señor Ross. Es por eso que usando el hashtag en el punto de mira RTVS en redes sociales pueden hacer sus preguntas. Pasará por un filtro y aquí los compañeros de producción me la pasarán por el pinganillo y yo, o Aurora, que también está presentando este programa, la hará. Los fieles de este programa sabrán que normalmente este programa lo presenta Arianna, ¿eh? Hoy no ha Que de podido. hecho me dicen por aquí que nos manda saludos desde el hospital, que no ha podido asistir hoy. Pues que se recupere, que este programa es suyo y que hoy solamente le estoy haciendo la sustitución bueno, pues la sustitución, ¿eh? Ante su ausencia. Pero este programa es de Exacto. Ariadna Anderson y vamos, todo mi apoyo ante, bueno, espero que se recupere rápido ya que está en el hospital. Yo, si Jay me Sí. permites, mientras hay alguna pregunta del público, sí me gustaría agradecer la labor que adelantan ustedes como medios de comunicación en la ciudad. Em, Antes, pues creo que son muy escasos. Ahorita hubo también como recientemente una explosión, digamos, de medios de comunicación. A mí me parece muy positivo. No solo por temas de información, como os he comentado, sino en temas también del control ciudadano que hacen en últimas los medios de comunicación al poder, a las instituciones, en términos de darle voz a la ciudadanía. Y cuando se cierra un medio de comunicación como el suyo reciente, pues hace unos meses, realmente lo lamenta toda la ciudad, porque se pierde precisamente ese contrapeso que terminan siendo los medios de comunicación. De nuestra parte siempre hemos intentado brindar todas las garantías necesarias en términos también de la libertad de expresión y de que realmente tengan el reconocimiento que se debe por parte de la ciudad y, como le digo, también en el marco de las labores de fiscalización que realizamos, es importante que todas las instituciones respondan las preguntas que hacen los medios, así sean incómodas, den esos espacios, respondan las inquietudes de la ciudadanía y no queden enclaustrados muchas veces. Tiene usted toda, tiene usted toda razón. Los Santos Meteor denuncia. Ah, no, vuelvo otra vez, perdón. Vuelvo otra vez con el tema de las postulaciones, con el tema de de las oposiciones. Enseguida voy con esa noticia que publicaron en relación hace unos meses con la Fiscalía, una denuncia que llegó a las manos de la redacción de ese medio de comunicación que ya cerró. Enseguida voy con ello, pero antes. Una persona que quiere postular a la Fiscalía, a los Santos Attorney General, en este caso se van a centrar ustedes en esta división, ¿no? De Bureau Investigation, me parece. ¿Qué qué procesos, qué van a hacer, qué fases van a pasar estos postulantes en la academia? ¿Y cuánto va a durar? Vale. Te diría que esos aspectos a detalle los maneja la directora del BOI. Yo, como no pertenezco al área investigativa, no te puedo dar como a un nivel de detalle muy específico, pero Bueno, no hace sí, falta, grosso pero modo, te puedo sí, sí. comentar en qué consiste. Básicamente ellos tienen una lógica muy similar a las LEO, sin embargo el BOI no es una LEO como tal, como les digo, es una rama investigativa de fiscalía que sirve principalmente a los fiscales en sus requerimientos, en la recolección de pruebas, etc. Entonces, primero el proceso de selección comienza llenando un formulario. Eh, Igual toda esta información apenas se abra las oposiciones prontamente, les pido a los ciudadanos interesados pues estar muy pendientes del aplicativo del SAC donde estará toda la información a detalle y el formulario que habrá que llenar para la inscripción. Una vez se llena el formulario, entenderás que hay un proceso de preselección, una selección inicial adelantada pues con base en criterios técnicos de las aptitudes, de que encaje el perfil, la experiencia, etcétera, aunque entiendo también que la experiencia no es un requisito indispensable. Y posteriormente se comienza como tal el proceso de academia con las personas que pasan ese proceso de preselección. Es un proceso de academia muy similar, como te comentaba, al que se adelantan las LEOs, con pruebas de aptitudes tanto físicas como psicológicas. Y hay una serie
de exámenes, de pruebas que se realizan, que bueno, también por temas de confidencialidad no te los puedo comentar a detalle, pero te puedo adelantar eso. Magnífico. Em, Sí, adelante. Vale, perdona. Me dicen que tenemos una pregunta de un usuario que nos escribe a través del hashtag en el punto de mira RTVS. Y bueno, vamos a proceder a decirla y es, ¿qué función cumplen en relación a denuncias a gubernamentales? ¿Cuál es esa función que ustedes cumplen? Vale, hay dos aspectos. Hay un aspecto disciplinario y es que el SAC termina teniendo básicamente funciones similares a las que tienen algunas procuradurías en ciertos contextos o países. Y, es, y ese aspecto disciplinario lo adelanta precisamente Asuntos Internos, que bueno, como saben, Asuntos Internos se conforma por el SAC y por el FIC. Está conformado por esas dos entidades. Entonces, en lo que respecta a asuntos disciplinarios, es todo aquello que puede ser considerado mal proceder por parte de X o Y funcionario público, y eso se toma en cuenta, bueno, que ustedes se preguntarán que se enmarca como dentro de una falta disciplinaria o no, y eso depende en primera instancia pues de los códigos disciplinarios internos de la institución, y en segunda instancia pues unos códigos que aplican para todos los funcionarios públicos en general, sin importar como la institución en específico. En esos casos se adelantan como procesos iniciales, se citan a los involucrados, donde dan sus versiones. Igual, hay un debido proceso que se sigue y se surte. Una vez finalizada, pues se emite una resolución de asuntos internos en la cual la persona involucrada sujeta a esa decisión puede apelar posteriormente en las cortes si considera que no estuvo ajustada a derecho o fue desproporcionado. Una segunda instancia de ese control a gubernamentales se centra ya en el asunto de delitos contra la administración pública, y ya esa es la parte penal. Entonces, en este caso sí son investigaciones penales como las que se adelantaron también el año pasado a funcionarios públicos que eh, se consideró incurrieron algún delito tipificado en el Código Penal. Entonces es distinto porque no todas las infracciones disciplinarias necesariamente son delitos. Vea o imagina el caso de que usted es un secretario en el gobierno y le hicieron algunas preguntas y usted respondió con faltas de respeto o no de la manera más apropiada. Eso no necesariamente es un delito, pero sí una falta disciplinaria. Entonces, en ese caso, el ciudadano debería hacer la denuncia por asuntos internos. Ya si, por ejemplo, usted fue un funcionario de menor jerarquía y ve a su superior en una institución gubernamental excediéndose o extralimitándose en sus funciones, ya eso sí sería un asunto de un caso de abuso de autoridad, un potencial caso de abuso de autoridad, que debería estar en conocimiento del SAC directamente. Entonces, en ese caso, correspondería la denuncia directamente en el aplicativo de nosotros. Hay muchas preguntas, nos están haciendo preguntas con el hashtag en el punto de mira RTVS. Se están pasando por el filtro de la redacción y de la producción de este programa y los vamos leyendo al transcurso de este formato. En este caso, este usuario ha hecho esta pregunta y ha leído a Aurora y le damos las gracias por hacerla. Am, bueno, hemos leído la primera, sí, me están diciendo por el pinganillo, claro que sí. Hay más preguntas. Antes ha hablado usted de los medios de comunicación y me ha parecido muy importante que usted recalque nuestra profesión en un estado donde, lo siento, Aurora, soy muy crítico con este estado, pero donde no se valora el papel de los medios de comunicación, ¿no? Eh, Totalmente de acuerdo. y usted decía, ¿no?, que es muy importante que existan los medios de comunicación para la divulgación, y este tipo de acontecimientos que estamos viendo ahora Claro, para mismo, la que como es, difusión y demás, sí. claro, como es esta entrevista, ¿no? Que es muy importante, porque así la gente se puede enterar de primera mano qué se hace en la fiscalía y resolver sus dudas. Pero, ¿cuál es su opinión sobre la relación que tiene entre la Fiscalía del Estado
y los medios de comunicación en la divulgación de información sobre casos en curso. Vale, vale. Entiendo la intención de la pregunta. No, pues me parece que es una relación en donde nosotros damos la información, entregamos la información que nos es posible precisamente en el marco del debido proceso. Entenderá también que los ciudadanos tienen el derecho a la presunción de inocencia y es por eso que en muchas ocasiones no se pueden otorgar detalles muy específicos sobre investigaciones en curso, pero intentamos siempre pues, ser lo más transparentes con la ciudadanía y con los medios de comunicación en las inquietudes que tienen. Pero sí, no sé si doy respuesta a su pregunta. Sí, sí, claro que sí. ¿Tenemos más Eh, preguntas en redes sociales? Aurora, te están diciendo por sí, pinga. sí, por supuesto. Bien, nos dicen si... Vale, la pregunta que nos llega es que si usted siente que las demás entidades gubernamentales les tienen algún tipo de rencor. Esto debido a que los Santos Attorney General no ocupa junto al Federal Investigation Bureau de las denuncias en asuntos internos. Esta es la pregunta que recibimos a través de el hashtag en el punto de mira RTVS. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor, Aurora? Sí, sí, por Tengo un supuesto. problema con el audífono. Claro, no se preocupe, no se preocupe. La pregunta que nos llega es que si usted siente que las demás entidades gubernamentales les tiene algún tipo de rencor. Esto se refiere a que los Santos Attorney General ocupa junto al Federal Investigation Bureau las denuncias en asuntos internos. No, pues nosotros realmente no ni actuamos con ese criterio ni consideramos que ellos tengan eh, rencor. O sea, entendemos que las instituciones tampoco son una entidad abstracta como una sola persona o como un solo ente. Evidentemente, pues para las personas que son objeto de investigaciones disciplinarias por parte de nosotros por vía de asuntos internos, puede que lleguen a tener alguna disconformidad, pero bueno, nosotros decimos que eso se debe tramitar por las vías que ya les comenté. O sea, hay unos procedimientos, un debido proceso para eso también, que son las apelaciones que pueden hacer esos ciudadanos en la Corte, si no están conformes con las decisiones que se toman desde asuntos internos. Pero no, en ningún momento nosotros pensamos que las instituciones en su conjunto nos tienen rencor por esos motivos. Antes bien, ellos y sobre todo las cúpulas trabajan de manera mancomunada con nosotros porque son los primeros interesados en que sus funcionarios trabajen acorde a la ley. Entonces siempre están cooperando y pues no se entiende como en términos de retaliación, no. Jane Norris, ¿tenemos alguna pregunta más o...? No, pero que sigan haciendo preguntas, que no pasa nada, sin miedo, que las vayan Sí, 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 haciendo y sí. por eso pasan el filtro, ¿no? Que dicen, ah, mira, esto ya lo he respuesto, esto lo he respondido, esto no. Pues que no se preocupen. Gracias por estar ahí. Y más cuando no está Ariadna, ¿eh? Que eso a la gente no le gusta. Bueno, me deben de aguantar a mí. Bueno, señor Ross, seguimos aquí en el punto de mira. Am, ustedes están, ¿dónde están ubicados ustedes? En Pareto Bay, ¿no? Sí, es correcto. La oficina destinada a atención al público es en Paletoy, correcto. Entonces, si una persona quiere contactar con la fiscalía, ¿por dónde recomienda hacerlo usted? ¿Por qué vías? Yo le recomendaría que lo haga por el aplicativo. Tenemos un sistema de recepción de tanto de denuncias como de peticiones, quejas, inquietudes en el aplicativo de ELSAC, pero pues por supuesto también está dispuesto el número telefónico de ELSAC, que es 365, y en el mismo sentido, la atención física, sí, también está disponible. Magnífico. Mire, ahora una cosa que yo antes había dicho y he dicho, oh no, todavía no puedo hablar de este tema, porque estábamos hablando de la academia y me parece que ha Ah, quedado sí, es bastante verdad. claro el tema de la academia. Si alguien tiene alguna pregunta, el hashtag y pasan el filtro y cuando me digan lo puedo decir.
Pues sobre todo que no se queden con sus dudas, los postulantes, que este es el momento ideal para hacerlo. Y si no, también tienen las otras vías para formular sus preguntas y dudas. Los datos Meteor informó hace unos 9 meses de una denuncia que llegó a la redacción de este medio de comunicación que cerró, que había retrasos en el momento de algunas denuncias que se hacían a la fiscalía, ¿no? O que la fiscalía debía de tratar. ¿Consta todavía que hay retrasos en algunas investigaciones o procesos legales que lleva la fiscalía? Bueno, yo diría que retrasos como tal de parte de nosotros, no. Los retrasos que, si se pueden llamar así, han habido, o ha habido, mejor dicho, no son responsabilidad de nosotros y tampoco directamente de los Santos Attorney General, sino de una directriz, una resolución que emitió el gobierno federal hace unos cuantos meses ya llevamos varios meses, en donde limitó la posibilidad de realizar juicios orales y procedimientos judiciales más allá. Entonces, es una limitación que impuso el gobierno federal y de la cual todavía no ha habido noticias de revocación, pero bueno, esperamos que prontamente se, se revoque esa medida, porque en definitiva genera demoras y congestión judicial, pero a nivel interno de la Fiscalía, yo diría que es un trabajo bastante eficiente que se realiza. Enseguida estamos con esas preguntas que nos van llegando, pasan un filtro, a veces vamos con la última porque es más fácil de verificar que las anteriores, pero las vamos a decir, vamos a intentar decirlas todas. Por ejemplo, me dicen que lo debe decir Aurora. Adelante, Aurora, haz la Vale. pregunta. Bueno, pues la pregunta que nos llega es ¿cuál suele ser la parte más difícil de un juicio como la parte acusada? Como la parte acusada, o sea, como si yo fuera el acusado. Sí, correcto, como si usted fuera la persona a la que se le acusa en el juicio. Bueno, eso es, sin lugar a dudas, pues es una situación en la que yo creo que a ninguno de nosotros le gustaría estar. No, yo creo que todos los aspectos de estar acusado es un proceso desagradable, pues, para cualquier persona. Sobre todo si usted es una persona pública o reconocida públicamente, de pronto el hecho de estar en el ojo del huracán, que todas las personas comenten sin tener conocimiento como de fondo del proceso, eh, sobre todo si usted es un acusado y es inocente, es una situación bastante incómoda. Y es en esos casos en donde es importante preservar tanto la presunción de inocencia como el debido proceso. Y en eso sí yo haría una invitación a la ciudadanía general a que fuera consciente de que cualquiera de nosotros puede verse inmerso en una de esas situaciones y no fuera tan agresivo, digamos, en redes sociales con las personas que son acusadas de cualquier cosa, ni siquiera necesariamente algo penal. Y ahora, ¿cuál suele ser la parte más difícil de un juicio como Pero, parte pero, acusatoria? pero, Jay, es la que acabamos de decir. Pero ya está bien formulada. Bueno, no está bien Pero, formulada, perdonad. ah, Por mí, me refiero por mí. vale, Es que no he escuchado bien por el picanillo, no lo he escuchado vale, bien. pues Disculpad. ahora ha respondido si la fiscalía estuviese acusados, ahora, que es lo más normal, ¿no? La fiscalía acusando a alguien. Am, Hay muchas partes, ¿no? De cómo se organiza ese juicio contra alguna persona, ¿no? Que se ha investigado o tal. Pero la parte más difícil, el punto clave o el que más le gusta a usted, por ejemplo, como miembro de la fiscalía. Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que es el proceso de cuando se llaman a citación a declarar en el jurado a testigos. Hay que tener una afinidad bastante potente para detectar las potenciales denuncias, perdón, las potenciales preguntas que no están permitidas, o bien porque son tendenciosas, o bien porque inducen al testigo al error, o bien porque X o Y motivo.
Entonces es un campo en el que trabajamos fuertemente para preparar a nuestros fiscales, porque en definitiva hay muchos abogados que son muy buenos litigantes y otros que no tanto. Entonces, yo te diría que en la parte de juicio oral es como la parte más retadora, como para desvirtuar los argumentos, porque piense que muchas veces, o sea, esas audiencias evidentemente son preparadas por ambas partes. Ya usted va con el repertorio de evidencias y de argumentos, pero puede que le saquen usted un argumento para el que no había considerado, entonces es como una agilidad mental de responder con argumentos igualmente válidos para desvirtuar cualquier tipo de argumento que pretenda desmontar el caso de la fiscalía. Más preguntas. ¿Podría decirnos, esto es sobre la academia, ¿eh? Está muy bien que vayan haciendo, me imagino que es alguna persona que quiere postular y dice, ostras, si me postulo al Bureau of Investigation, bueno, pues esta persona pregunta, a ver, repetírmelo, compañeros, vale. ¿Podría decirnos cómo el Bureau of Investigation se relaciona con la Fiscalía de Los Santos? ¿Cómo se diferencian sus roles en los casos que manejan? ¿Cómo se Vale, no, diferencian? es muy buena pregunta. Como le digo, es una división de la fiscalía que está adscrita igual al despacho de la fiscal general, Luna Kingsley. Y básicamente la diferencia se centra en esto. Mientras que la rama judicial, que es la que están los fiscales, asistentes de fiscal, funcionarios judiciales, etcétera, se centra en toda la parte administrativa de las investigaciones, de las citaciones y esos aspectos. El Buró de Investigaciones está más enfocado en el trabajo de campo, en recolectar evidencias, en atender a los requerimientos que hacen los fiscales de las evidencias que necesitan para los casos, en hacer investigaciones a motus propio, también están habilitados para ello, y es una relación de coordinación. En cada caso, en cada investigación, en cada proceso que se apertura, se requiere la presencia tanto de funcionarios de la rama judicial como de la rama investigativa de fiscalía, porque precisamente es esa necesidad. Suponte que tenemos una investigación en curso y el fiscal es el que dirige la investigación en últimas, pero el fiscal sí necesita unas cámaras de seguridad. No va a ir necesariamente de forma directa a buscar todas y cada una de las evidencias que se necesitan. La solicita al BOI. Y para eso es una labor de coordinación importante. También en temas de citaciones y de tomas de testimonio, también se hace en muchas veces de forma coordinada con agentes del BOI, por supuesto. Ahora, Sí. Me llegan más preguntas a la redacción y que nos lo dice producción. Así que la pregunta que nos hacen es, ¿cómo se forman los fiscales? ¿Tienen pruebas físicas y de tiros o no las tienen? No, en lo absoluto, pruebas ni físicas ni de tiros. Esto es un trabajo mucho más cognitivo, en donde Eso es las más allá de las Fuerzas aptitudes, Armadas, ¿no? sí, se requieren más actitudes psicológicas, cognitivas, con las características que les mencioné al principio del programa, o sea, personas con adaptación al cambio, trabajo en equipo, atención al detalle, eh, es importante. Entonces, es un proceso de formación tanto teórico como práctico. En la parte teórica se enseñan principios básicos del derecho, los procedimientos judiciales, precisamente en casos de allanamientos, de tomas de testimonio, etcétera. Y pues los procesos investigativos normales es un proceso de formación y después un proceso práctico que ya también estamos tratando de sistematizar, en donde las personas graduadas de la academia por lo menos tengan un juicio simulado para practicar como todo el tema del litigio. magnífico, Mm, sí, magnífico, exacto. magnífico. No, me ha gustado mucho hablar con usted, señor Ross.
venía ya con muchas ganas de poder responder a las preguntas que teníamos preparadas desde este medio de comunicación y que también pues, han Sí, ido poniendo, ¿no? Escribiendo y tuiteando claro, que nos han llegado. sí, la audiencia, porque es una organización gubernamental muy importante y que a lo mejor no se le da tanta voz, ¿no? Y que están más Exacto. detrás de las cámaras y no los vemos tanto. Por lo tanto, aunque hacen una función, vamos, de las más importantes. Por lo tanto, muchísimas gracias, señor Ross, por estar aquí hoy en el punto de mira. No, a ustedes, Aurora y Jay, por la invitación. Nosotros siempre de puertas abiertas y dispuestos a atender los requerimientos no solo de Radio Televisión Santina, sino de todos los medios de comunicación. Y nada, nuevamente gracias por la invitación, gracias a los televidentes, invitados, por supuesto, los interesados a opositar a la Fiscalía. En cuanto al BOI, sobre todo, que va a abrir oposiciones próximamente, estar atentos a las redes sociales de ELSAC y al aplicativo. Entonces, nada, que tengan muy buena noche ustedes y la ciudadanía en general. Sí, Aurora, nos llega una pregunta de última hora, no sé si la quieres decir, Norris, o... Bueno, sí, ya ¿O que no? lo comentas, Claro, la última pregunta ya, ¿eh? ¿Los fiscales claro. pueden enviar a otras gubernamentales a investigar por ellos en vez de enviar al BOI? ¿La ha entendido, señor Ross? A ver, si la puedes repetir para ver si pueden... Sí, No, muy no bien se hablando. preocupe. No la he entendido ni yo, ¿eh? Dila tú. No, yo tampoco, la verdad. Pero bueno, se la repito. ¿Para qué ha llegado hasta aquí al plató esta pregunta? A ver, Claro, a ver. la decimos poco a poco, como en la antigua escuela. Deletrando, spelling bee, por Como en favor. la escuela, cuando no teníamos algo que la decíamos poco a poco. A ver, ¿los En fin, fiscales pueden sí, los enviar fiscales. a otras gubernamentales a investigar por ellos? ¿Los fiscales pueden enviar a otras Creo que ya gubernamentales a entendí. investigar por ellos? Sí, Vale. creo que ya entendí. Por Vale, ellos esta en vez de persona... enviar al BOI. Exacto. Em, la respuesta es de poder, sí, sí, por supuesto, pero es en función sobre todo de las necesidades del caso y no se hace de forma excluyente en la mayoría de los casos. No es como que o mando a investigar a la división investigativa de LSCD o mando al BOI. Por lo general no es esa la pregunta que surge, sino la pregunta, o bueno, los casos son mando al BOI, pero también a la división investigativa del SC. Entonces es como también un trabajo de coordinación y de, sí, de coordinación y de trabajo mancomunado. Pero es muy en función del caso. Si, por ejemplo, es un caso que ya tiene una división investigativa, una LEVO, con un precedente, tantos meses investigando, entonces, por supuesto que si se solicita una prueba, una práctica, una prueba, una evidencia específica sobre ese caso, será mucho más práctico enviar a la división investigativa que inició la investigación. Magnífico. Aurora, gracias por estar aquí, directora de Radio A ti Televisión también. Santina. Normalmente los sábados no está aquí sentada, está detrás de las Y no cámaras detrás de con las todo el cámaras, equipo, exacto. pero gracias Aurora por estar aquí en este especial en el punto de mira en el que hemos entrevistado al señor Ross, por el motivo de que está a punto de abrir las oposiciones a la Fiscalía, en concreto a esa división. Y bueno, pues vamos a seguir haciendo este tipo de entrevistas, este tipo de tertulias la semana que viene, con más en el punto de mira ya, con Arianna Anderson y mi compañero colaborador Harold Sí. Cooper, que no ha podido estar aquí hoy, y Sergio No, Cooper Jiménez no, ya. Bickel. O Bickel. Perdón, Michael, vale. Y, No, perdón. no te Y, preocupes, no te y preocupes. Sergio Jiménez, que ya es un caso aparte, ya veremos cuándo vendrá, cuándo va a poder venir Sí. claramente. Señoras, señores, gracias. La información Ay, continúa Dios en mío, Radio Norris. Televisión Santina, boletines y espacios informativos de Radio Santina y también en los telediarios. Sí, en la Muchísimas Radio gracias. Nacional, exacto. Que vaya bien, gracias. Buenas noches.